Bienvenidos una semana más a Aula Abierta, un espacio virtual en el que tratamos de acercarles las diferentes disciplinas de la Universidad Católica de Murcia, gracias a la colaboración de la Unidad de Enseñanza Online y del Claustro de Profesores de la UCAN. ¿Me acompañan? ¡Empezamos! A todos nos apasiona la literatura. A veces resulta muy instructivo leer en la lengua nativa del autor, aunque para ello claramente debamos conocer ese idioma. Les dejo unos consejos para empezar a estudiar. Me gustaría simplemente, y voy a ser muy breve, de darle unos pequeños consejos para el estudio de un idioma. Y no es solamente alemán, le sirve para cualquier idioma. Quiere decir lo que le estuve hablando ya en otras ocasiones, la continuidad del estudio. A lo mejor no, como he dicho en otro vídeo, no hace falta tocar 1 hora al día el libro, pero sí, desde luego me parece, y esto dicen todos los aprendices de un idioma, muy importante la continuidad, de ponerse un horario, un ritmo, y aunque sea 1/4 de hora para repasar vocabulario, que lo hagan todos los días, porque si no, pues lo único que se fomenta realmente es el olvido. Por lo tanto, le he puesto aquí estos consejos. Que el alemán, pues parte de otra gramática, estructuras gramaticales, por lo tanto, no se dediquen realmente a intentar traducir literalmente una cosa a la otra. Tenemos el sintaxis, y el sintaxis va variando de idioma a idioma. Básense en lo que le he puesto yo en mis apuntes. Por ejemplo, lo que han aprendido al principio, esto de decir, ¿wie geht es Ihnen? Y la respuesta, mir geht es gut. Pues esa no podemos literalmente, es algo como, ¿cómo te va en español? A mí me va bien. Por lo tanto, en Alemania, en el idioma alemán, para hacer la respuesta, utilizamos un pronombre en dativo. Mir geht es gut. Wie geht es Ihnen? A usted. Por lo tanto, hay que aprenderlo y poco a poco, y por favor, de la forma literal no vamos a llegar a ninguna cosa. Aparte que yo le voy a ir indicando aquí en estos vídeos Polymedia sobre qué hay que hacer hincapié, qué tienen que tener en cuenta para hacer un estudio y aprovechar su tiempo al máximo. Pues por otro lado, pues sepa por qué está aprendiendo el idioma alemán. Pues, ¿por qué estoy haciendo este esfuerzo? Pues bien, ya le he puesto un vídeo donde le he dado mis razones porque yo pues intento convencer a los alumnos de turismo que alemán realmente es el idioma que le interesa para su futuro profesional en este sector. Pues bien, luego si tiene alguien, un familiar, un amigo, un compañero de estudio, que vaya aprendiendo con usted para hacer un poco de piña, para crear un poco de dinámica entre dos personas, pues tanto mejor. Y si tiene casa en la playa o aquí en la ciudad, pues si tiene un alemán al lado que de vez en cuando le echa una mano y a lo mejor encantado por poder hablar con usted en español, pues tantísimo mejor para fomentar su estudio. Metas cuantificables. Cuantificación tenemos obviamente los exámenes que tenemos aquí, el primer, segundo parcial, pero tómese algo propio. Quiero aprender 5 palabras al día o 3 palabras al día, me da igual. Tienen ustedes, como hemos visto antes, 120 días. Con 3, 4 al día basta. Pues prepárense pequeñas fichas para este vocabulario y llévenselo en el bolsillo, al tren, al autobús o en la consulta del médico cuando ustedes están esperando. Hay tantas y tantísimas posibilidades hoy debido a los nuevos medios, los teléfonos inteligentes. Se lo pueden grabar el vocabulario, escucharse, se lo bajan de internet o cualquier cosa. Cualquier cosa vale para estudiar un idioma realmente. Y hoy en día tienen tantísimos. Pues por otro lado, y esto he hecho yo también, que me ha gustado mucho, pues dedíquense pasivamente a escuchar, pues a lo mejor el vocabulario cuando van a correr, porque usted es corredor de fondo o cuando va al gimnasio, póngaselo en el pringuillo
en el oído y ya ahí lo va escuchando y la memoria no falla, lo va a coger con el tiempo y no hay que sentarse cada vez delante del escritorio con el papel delante. Aproveche diferentes momentos y cuanto más lo puede conectar a uno de sus actividades de tiempo libre, pues que más le gustan, pues tanto mejor. Y un pequeño consejo, ya que estamos con el estudio, pues para prepararse las fichas de vocabulario, por ejemplo, siempre aprendan todos los sustantivos con su artículo delante. Nosotros no tenemos en alemán una terminación que le puede indicar, como en español, al 95% qué género tiene la palabra. Tenemos 3 géneros. Tenemos el masculino, der Herr, aquí es claro, el caballero, die Frau, la señora, el femenino, que está claro también debido a su género natural. Pero hotel, ¿qué género tiene hotel? Hotel no tiene género. En este caso en alemán, pero no por no tener género, simplemente porque es así, es neutro, das Hotel. Por lo tanto, prepárense ficha como lo he propuesto aquí, de esta manera que tengan la palabra hombre y tengan que recordar la palabra en alemán, pero que no es Herr, no, tienen que aprender desde un principio con el artículo, der Herr, porque si luego no lo aprendemos así, hay reglas, pero hay muchas reglas y algunas son muy inútiles y utilizando el idioma pensando cada vez en la regla qué género puede tener este sustantivo, pues no hay conversación realmente pensando así. Por lo tanto, esto sería la forma y si quieren dar un paso más adelante incluso, pues le he puesto aquí porque tampoco tenemos regularidad total en ello. Hay unas reglas más sencillas ahí, a lo mejor para determinarlo, las formas plurales. Cuando ven el diccionario, lo ven así en paréntesis escrito detrás la forma plural de los sustantivos alemanes que, salvo algunos, no son regulares en su formación. En literatura nos iniciamos con los cuentos, pero los olvidamos fácilmente. ¿Qué recuerdan de Caperucita Roja? Quizás El lobo, la abuelita, pero poco nos acordamos de su autor, Charles Perrault. Este vídeo tiene como propósito proporcionaros un ejemplo sencillo de análisis y comentario de texto. Como bien sabéis, un análisis y comentario de texto forma parte del proceso de evaluación que debéis cumplir para esta asignatura y quiero mostraros un ejemplo para que de manera sencilla veáis de qué manera conviene llevar a cabo este ejercicio. Bien, he elegido esta obra que es un clásico de la literatura infantil para proporcionaros este ejemplo de análisis y comentario de texto. Vamos a utilizar la versión de Charles Perrault, eso sí, a través de la traducción realizada en su momento por Teodoro Baró. Conviene que en el análisis y comentario de texto cumplamos el siguiente procedimiento y vayamos comentando cada uno de los puntos que aquí tenéis resumidos. Hablaremos del autor, del género literario, de los temas, mensajes y propósitos que encontramos en el cuento, de la caracterización y la función de los distintos personajes, de cómo se utiliza el tiempo y el espacio, de la presencia de lo real y lo fantástico en la historia y finalmente del lenguaje utilizado por el autor. Bien, comenzando con el primer punto, el autor, conviene decir algunas palabras sobre el creador de la historia y sobre la importancia que tuvo en la literatura infantil. Sabemos que esta versión de Caperucita Roja se encuentra entre las historias recopiladas por Charles Perrault y publicadas en este volumen, historias de tiempos pasados o cuentos de otra época, que tuvo en su momento un gran éxito y que constituye, digamos, uno de los clásicos de la literatura infantil. Él se dedicó a poner por escrito, a fijar el texto de unas historias que tenían una larga tradición oral y que consideraba importantes por su valor educativo y cultural. Conviene a continuación que hablemos del género literario al que pertenece el texto que analizamos y de las características que este género presenta y cómo se ven ejemplificadas en esa obra en concreto. Nos encontramos, como bien pueden imaginar, ante un cuento breve, con una estructura narrativa muy sencilla, suele ser una característica en este género,
La presentación de personajes es sencilla, una caracterización bastante simple de cada uno de los personajes y solo se señala de ellos aquello que realmente interesa para el progreso de la historia, para el desarrollo narrativo del relato y para cumplir la finalidad moralizante que éste tiene. Por otra parte, podemos señalar que también es propio de este género literario la presencia de un carácter folclórico. Esto no impide, sin embargo, que los temas que se tratan en la historia tengan un carácter universal, vayan más allá de la época y de la cultura en que el relato fue creado. También conviene mencionar que en este tipo de historias se introducen elementos fabulosos. Lo mágico, lo fantástico convive con lo costumbrista. Presentamos una realidad que luego se ve alterada por la introducción de estos elementos. También es interesante la posibilidad de que los cuentos populares, como es este de Caperucita, puedan ser interpretados de manera diferente aplicando distintas perspectivas, como el psicoanálisis, la etnología, el feminismo y tantas otras, que nos proporcionan distintas visiones de un mismo texto. En cuanto a temas, mensajes y propósitos, la historia es sobradamente conocida, pero aún así insisto en los temas fundamentales que aquí vemos. Por una parte tenemos la inocencia, la candidez, la ingenuidad que representa la niña y en contraposición a esto, esa serie de vilezas humanas que encarna la figura del lobo. La malicia, la doblez, el engaño están presentes en este personaje. Obviamente se percibe claramente la advertencia o las advertencias que el autor quiere enviarnos a través de la historia. En pocas palabras, se trata de el castigo que merecen o que reciben finalmente aquellos que son imprudentes o poco precavidos. Resultan ser víctimas de aquellos a los que podemos calificar como aviesos, astutos o falsos. El lobo es la representación de todo esto. Bien, siguiendo con los personajes y con la caracterización y la función moralizante que estos desempeñan en la historia, por una parte tenemos a una serie de personajes femeninos, la madre, la niña y la abuela, todos ellos utilizados para mostrar esencialmente lo mismo, una vulnerabilidad intrínseca de la mujer según la mentalidad de entonces, por supuesto. Y la advertencia sigue siendo la misma. Estas personas, por su imprudencia, por su falta de precaución, resultan ser víctimas de aquellos que son más inteligentes, más astutos o con más capacidad para embaucar. Y esto se entiende que son cierto tipo de hombres representados, como decía, en la figura del lobo. Bien, esta figura del lobo, que es un personaje doblemente malvado, podemos así presentarlo, dado que por una parte es un animal depredador que en aquel tiempo era considerado una alimaña, una criatura del bosque peligrosa, y a las características naturales que el lobo presenta se añade el hecho de que representa, como digo, a cierta clase de hombres, estos a los que podemos calificar de embaucadores, despiadados, aquellos que hacen presa en los más débiles, en los más incautos. En cuanto al tiempo y al espacio, es obvio que la historia transcurre en tres lugares distintos, claramente identificados: la casa de la madre, el bosque y la casa de la abuela. En el tránsito de un hogar al otro, ese tránsito se produce a través del bosque. Y, como bien sabemos, en la historia se presentan dos caminos a seguir. Uno será el que elija el lobo, otro el que elige la niña, y estos dos caminos presentan este concepto de disyuntiva que suele ser habitual en este tipo de historias moralizantes. Sabemos que la niña no solamente escoge el camino más largo, sino que además emplea mal su tiempo, se distrae, se entretiene, y esto da tiempo o da mejor oportunidad al lobo para aprovechar que su camino no solamente es más corto, sino que lo recorre corriendo a toda velocidad. Por otra parte, es interesante observar que elementos del imaginario colectivo, como puede ser el bosque es por definición un lugar de desprotección y de riesgo, y sin embargo no es aquí donde se produce el desenlace trágico de la historia, sino en el hogar, que se concibe como un lugar de cobijo y de seguridad, y sin embargo en esta historia es donde se produce el ataque final del lobo. Lo real y lo fantástico, es evidente que
Por una parte tenemos pinceladas costumbristas en esta historia, pero predomina quizá el interés que tiene el protagonismo, que reside en la figura del lobo, que es una figura fabulosa desde el momento en que incorpora cualidades humanas con un propósito moralizante, como hemos indicado. En cuanto al lenguaje, el narrador es bastante escueto, la historia es muy breve. Por lo tanto, el narrador no se entretiene a describirnos con detalle a los distintos personajes, tan solo nos indica lo esencialmente necesario para entender quiénes son y qué función desempeñan. Tampoco hay una descripción minuciosa de los escenarios. El narrador, en definitiva, se limita a proporcionarnos información absolutamente necesaria para el desarrollo de la historia y, por otra parte, deja hablar a los protagonistas. De hecho, buena parte de la historia es diálogo, es decir, es intercambio entre el lobo y la niña en el bosque primero y luego los famosos diálogos que ocurren en la casa de la abuela y que constituyen ese clímax dramático de la historia que todos conocemos. Pues bien, en pocas palabras, esto es lo que conviene hacer en una primera fase del análisis y comentario de texto, atendiendo a las cuestiones de tipo literario y cultural, y después de haber hecho esto, el alumno debe dar un paso más y plantearse las posibilidades didácticas que un cuento como este tiene en el marco de la educación primaria. Con un texto como este, puede plantear actividades dirigidas a la formación lingüística y literaria del niño, por supuesto, o bien actividades centradas en temas de tipo cultural, social o moral. Estas son las dos grandes perspectivas que el alumno de esta asignatura puede considerar a la hora de esta segunda fase del análisis y comentario de texto, centrado en la aplicación didáctica de la historia al aula de educación primaria. En particular me atrae la novela histórica, por ejemplo, las novelas de Christian Jack, que nos cuentan los tiempos del Egipto faraónico y sus grandes construcciones, desde la grandiosa pirámide de Keops hasta la pequeña mastaba. Mastaba es como se denominaba a la edificación funeraria del antiguo Egipto, y que tiene forma de tronco piramidal. En contra de lo que muchos creen, los primeros egipcios no construyeron pirámides, sino mastabas. Los árabes las llamaron mastabas, vocablo, con el que designaban a un banco, por su parecido. Eran construcciones grandes y únicamente tumbas. Las primeras se construyeron con muros de adobe, utilizando posteriormente la piedra para los egipcios más ricos. Si miramos su evolución en la historia, observamos un cambio exponencial cuando Imhotep construyó el complejo de Saqqara para el faraón Zoser, sobre el 2650 a.C. Imhotep decidió colocar una mastaba, más pequeña, encima de otra. Así construyó la pirámide de Zoser, conocida como la pirámide escalonada. La habilidad de Imhotep como constructor no deja dudas. Podemos decir que los zigurat de Mesopotamia tenían un planteamiento similar, o la más cercana en el tiempo, Chichén Itzá. Imhotep fue el primero en darse cuenta que la pirámide escalonada era una estructura sólida, fiable y fácil de construir. No requiere de complejos cimientos, ni fuertes columnas o muros perfectamente nivelados. Las siguientes pirámides construidas en Egipto fueron la consecuencia evolutiva de las ideas plasmadas por Imhotep. Basta observar las pirámides son sucesivas mastabas revestidas de piedra caliza para ofrecer una pared lisa a quienes la contemplaban. ¿Y por qué forma piramidal? Porque la pirámide es la construcción más sólida y sencilla. Una pirámide es un poliedro limitado por una base poligonal y por caras que son triángulos coincidentes en un punto denominado ápice. De las pirámides, la más simple es la de base cuadrada, como en la mayoría que conocemos. Conocer la relación entre las medidas de la base, la altura, el volumen, resultaba sencillo para las incipientes matemáticas egipcias. Así que olvídense de centros de energía, conexiones extraterrestres y demás parafernalia exótica. Los antiguos tenían todo al alcance para construirlas. Solo era cuestión de tiempo
y mano de obra. Conocemos con meridiana claridad qué son y cuándo se construyeron. Lo que todavía nos preguntamos es cómo lo hicieron. Pero esa es otra historia. El mundo faraónico ha generado una impresionante oferta turística y, en general, el legado histórico proporciona un rico mercado turístico. Así que la estructura de estos mercados es una asignatura muy importante. Como primera definición sobre lo que es la oferta turística, se puede decir que es ese conjunto de bienes intangibles, es decir, inmateriales, clima, cultura, paisaje, bienes tangibles, los atractivos naturales, los recursos naturales o bien aquellos creados por el hombre, y también de servicios turísticos, hoteles, restaurantes, servicios vinculados al ocio, a la recreación, al desarrollo de actividades que en su conjunto son ofrecidos al turista. Se compone, por tanto, por el conjunto de productos, de servicios y de aquellas entidades, de aquellos organismos involucrados en la experiencia turística del visitante. Vamos a ver algunas ideas sobre lo que es la oferta turística y lo que compone la oferta turística, y en este sentido cabe señalar que la oferta turística se puede componer de aquellos servicios turísticos, lógicamente, servicios de intermediación, de alojamiento, de restauración o de transporte, así como otros variados, información turística, consultoría, intérpretes y guías turísticos, azafatas, organización de eventos, entre otros muchos, y también la oferta en su conjunto se compone de aquellos recursos naturales y culturales que son la base del desarrollo de productos turísticos. Existe una enorme diversidad de productos turísticos dentro de la actividad turística. Entre los más comunes pues son aquellos vinculados al turismo de negocios, al turismo cultural, el sol y playa o el turismo de naturaleza. Así también han ido surgiendo otros muchos y en su conjunto componen la oferta turística. Productos vinculados a la salud, a los idiomas, al turismo de compras, deportivo, juegos, etc. En cuanto a la oferta de servicios, entre los más importantes son aquellos servicios de intermediación. Como bien sabéis y como ya hemos visto en algún otro tema, los servicios turísticos no son expendibles, es decir, no se puede llevar el producto o el servicio turístico al turista, sino que se debe consumir en el mismo lugar en el que se encuentra, en el que se produce, y por lo tanto es el turista es el que debe desplazarse desde su lugar de origen al lugar de destino. En este sentido, cabe subrayar la enorme importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto a la hora de proporcionar información al turista, a la hora de comercializar productos turísticos, hacer reservas en habitaciones de hotel, etc. Y dentro de los servicios de intermediación se pueden diferenciar entre los de segundo canal o minoristas, es decir, aquellas agencias de viaje minoristas de menor tamaño que ofertan servicios individualizados o paquetes turísticos organizados por las grandes agencias de viaje, bien a través de Internet o bien a través de las fórmulas más clásicas, y por otro lado las agencias de viaje de tipo mayoristas o de tercer canal, que son aquellas grandes agencias de viaje, aquellos grandes tour operadores que organizan grandes paquetes turísticos en grandes volúmenes y que luego organizan pequeños paquetes para precisamente las agencias minoristas o bien venden las plazas de manera individualizada. Otro servicio fundamental en la actividad turística, lógicamente, es el de alojamiento. Existe alojamiento hotelero y extrahotelero, como pueden ser campings, como pueden ser albergues, etc. En función de dónde se encuentra ese alojamiento, podemos hablar, entre otros, de alojamiento vacacional, generalmente asociado al turismo de sol y playa, por ejemplo, o alojamiento de tipo urbano, de ciudad, vinculado al turismo cultural o al turismo de negocios. También existen hoteles particulares especializados en un determinado producto, por ejemplo conciertos o por ejemplo halal para una demanda de origen árabe, o complejos de juegos. Sabéis que existen casinos que también son alojamientos, también son establecimientos hotelero, y también cabe mencionar el alojamiento no reglado, es decir, aquella existencia de segundas residencias
que suele ir asociado a áreas costeras con un enorme peso del turismo residencial. Lógicamente, otro de los grandes servicios turísticos son los de restauración, es decir, bares, cafeterías, restaurantes, etcétera, y también el transporte, bien aéreo, terrestre, marítimo, que a veces se convierte en el propio destino, es decir, su función no es únicamente o exclusivamente la de transportar, la de llevar los turistas desde el origen hasta el destino, sino que se convierten en el propio destino, en la propia experiencia turística, como pueden ser los cruceros, y en este sentido cabe subrayar, sobre todo desde el punto de vista del transporte aéreo, la importancia de las compañías de bajo coste. A lo largo de los últimos años están proliferando compañías de tipo low cost, como EasyJet o como Ryanair, que están ocupando grandes cuotas de mercado en el transporte aéreo. Por otro lado, y como veíamos anteriormente, hay que hablar de la oferta de recursos a partir de los cuales se desarrollan los productos turísticos, y si bien existen una enorme diversidad de productos en muchos destinos, se pueden hablar de algunos más generales, como el turismo de negocio, asociado a la organización de congresos, de convenciones, de viajes, de incentivos, de lo que se conoce como fam trips o press trips, que son aquellos viajes que pues destinos turísticos o determinados establecimientos turísticos organizan para aquellos que van a vender un determinado producto o un determinado servicio. Es decir, se venden o se organizan viajes a los agentes de viaje o a la prensa que luego van a ser los encargados de vender productos turísticos o de informar sobre determinados servicios. Algunas ciudades con un enorme peso del turismo de negocio, pues las principales ciudades en el mundo, Londres, New York, Barcelona o Madrid. Por otro lado, otro de los grandes productos turísticos es el turismo cultural, desarrollado sobre la base de manifestaciones artísticas, arqueológicas, monumentales, museos, ciudades con un enorme patrimonio histórico. En este sentido, cabe subrayar la importancia que desempeñan, entre otros muchos, aquellos lugares que han sido designados como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y también es un turismo asociado a otras modalidades o a otras prácticas pues, de tipo religioso, industrial, enológico o incluso musical. Como bien sabéis, otra de las grandes tipologías turísticas, de los grandes productos turísticos, es el de sol y playa, especialmente, por ejemplo, en países como España. Muchos de sus principales destinos están altamente especializados en este producto, vinculado lógicamente a áreas costeras, y uno de los grandes productos, si no el principal, que ha provocado ese turismo de masas y enormemente desarrollado en las costas mediterráneas y en las islas, en los archipiélagos de nuestro país. Y otro de los productos turísticos que se han ido generalizando, que van ganando cierta importancia a lo largo de los últimos años, es, por ejemplo, el turismo de la naturaleza, provocado, entre otras cuestiones, por esa preocupación por el medio ambiente y, como veíamos en otros temas, por esa necesidad de escapar de lo urbano, de buscar entornos abiertos, más limpios, de escapar de ese estrés, de esa presión que buena parte de la población tiene en las zonas urbanas. Enorme importancia que en este sentido tienen los espacios naturales protegidos, especialmente, o entre ellos, el Parque Nacional, como figura máxima de conservación en nuestro país, y también es un producto turístico, una tipología turística asociado a otras actividades, a otras prácticas, pues como el turismo rural, como el turismo deportivo, activo o turismo náutico. Estas son solo algunas pinceladas sobre el contenido que tenéis en el tema, pero bueno, de esta manera os sirve para tener una idea general. Hasta aquí el programa de hoy. Volvemos la próxima semana con nuevas lecciones, nuevos profesores y, lo más importante, con ganas de seguir aprendiendo. Hasta la semana que viene.